Hola a todos, soy Joaquín Borras Blasco, farmacéutico del Hospital de Sagunto, y estamos aquí con una nueva píldora que vamos a hablar de nuevo de psoriasis, farmacia, dermatología, binomio, integración de la atención. Y para ello pues estamos de nuevo, que es un placer estar con la doctora Almudena Mateu Puchades del Servicio de Dermatología, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Peset de Valencia. Y hoy vamos a hablar cómo maneja ella a sus pacientes, ¿no? Con psoriasis, cuáles son pues su día a día con estos pacientes, cómo va incorporando no solo los tratamientos, sino la innovación en la atención para obtener los mejores resultados en salud, que es algo que vemos nosotros cada día. El que ya es más veterano que está en la consulta se da cuenta del gran avance que han tenido estos pacientes en psoriasis y es por esta atención multidisciplinar, siempre con el centro de su dermatólogo, que es el que prescribe el tratamiento, pero yo creo que cada vez somos más los que le ayudamos a que este paciente esté bien atendido y pueda tener una buena calidad de vida. Pues como siempre, un gran placer estar contigo, Almudena, y te dejo Hola, que continúes. ¿Qué tal? Y bueno, también comentar que esta actividad está organizada por Farupei en colaboración con Campus Farmacosalud y está patrocinada por UCB, a los cuales todos ellos le agradecemos pues eso, su colaboración en esta píldora que ahora la doctora va a desarrollar. Cuando quieras, pues, Almudena. pues muchísimas gracias, Kino, por la presentación y muchísimas gracias también a los patrocinadores para hacer estos eventos que nos ponen un poco, nos dan herramientas para tener un coloquio con una pregunta tan sencilla como me preguntas que cómo es el manejo de mis pacientes con psoriasis moderada grave, que como sabréis, y tú eres farmacéutico hospitalario, sabéis que el armamentario para la terapéutica, para la psoriasis, ha sido una revolución en estos 20 años, pero si ves algunas encuestas de los propios pacientes con psoriasis, la verdad es que te encuentras datos sorprendentes. Y es que a día de hoy aún quedan necesidades sin cubrir y cerca de un porcentaje importante de los pacientes, cerca de un 47% de los pacientes en el contexto terapéutico que nos movemos, están insatisfechos con el tratamiento, ¿vale? Y cerca del 76% de los pacientes, incluso aquellos pacientes que llevan terapias biológicas, que podríamos llamar terapias más innovadoras, presentan algún tipo de actividad de la enfermedad. Los pacientes con psoriasis pues parece que se conforman con un aclaramiento incompleto, ¿vale? El 95% de los pacientes consideran fundamental o importante el aclaramiento completo, pero también asumen que el 56% asumen que es como si dijéramos un objetivo inalcanzable o creen que eso no es posible tenerlo. Sin embargo, como ya creo hemos hablado en alguna otra píldora, el Grupo Español de Psoriasis al cual pertenezco, en el 2021 y de la mano de los avances terapéuticos y de las herramientas eficaces y seguras que nos ponen a nuestro alcance, modificamos nuestros objetivos terapéuticos a la hora de plantear un tratamiento para los pacientes con psoriasis y evaluamos lo que es el objetivo óptimo de tratamiento y consideramos un objetivo óptimo aquellos pacientes que consiguen un PASI 100 o en PASI relativo lo que es ausencia completa de lesiones cutáneas. Pero no solo nos quedamos en lo que vemos, que para mí eso es muy importante, no solo es conseguir un PASI 100 o un PASI 0, pero no solo es conseguir un PASI 0, es decir, ausencia completa de lesiones, sino también teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad sistémica y que además el objetivo óptimo sería también la ausencia de manifestaciones clínicas asociadas a la psoriasis más allá de la esfera cutánea. Y además tenemos en cuenta el impacto que eso supone en los pacientes con psoriasis en su esfera psicológica, emocional, social y laboral. Es decir, yo creo que el objetivo óptimo es un objetivo muy holístico, muy global. Ya la parte objetiva, la parte de enfermedad sistémica y la parte donde el paciente está impactado o no impactado. En esta diapositiva lo que os quiero poner, y yo creo que para muchos otros compañeros, es que parece que un PASI 75, es decir, el borrar el 75% de las lesiones, parece que ya es un objetivo importante, pero como vemos en la diapositiva, aquellos pacientes que alcanzan un PASI 75 tampoco están muy satisfechos. Es la consecución de un PASI 90 y la consecución de un PASI 100, es decir, borrar casi completamente la psoriasis, lo que va de la mano de una mejoría o de una ausencia de impacto en la calidad de vida de los pacientes con psoriasis.
En este estudio, que es un estudio que fue de la mano de Acción Psoriasis, gestores de salud, dermatólogos, farmacéuticos, pusieron ya no solo valor a la importancia o al impacto que tenían los pacientes con psoriasis, sino pusieron valor económico a lo que suponía no alcanzar un objetivo terapéutico óptimo. Y como vieron, había un impacto económico, una merma económica si tú no alcanzabas un PASI 90 o un PASI 100. Por otro lado, sí que me gustaría, yo creo que es importante a la hora del manejo de los pacientes con psoriasis entender que es una enfermedad sistémica, que no es solo lo que vemos, sino lo que internamente pasa. Y esta diapositiva me gusta mucho porque, como veis, todos los circulitos son comorbilidades o asociaciones que tienen los enfermos con psoriasis, ¿vale? Y me gustaría detenerme bueno, fundamentalmente en la artropatía psoriásica, porque yo creo que es la comorbilidad como más consolidada, y hecho de esa consolidación es la unión, yo creo que férrea y firme que existen entre dermatólogos y reumatólogos y que se plasman en recomendaciones tanto de reuma como de derma, la necesidad y los necesarios que son los reumatólogos para nosotros y los necesarios que somos los dermatólogos para los reumatólogos. Y de hecho, pues en las prácticas y en muchos de los hospitales tenemos desde hace muchos años consultas conjuntas con reumatología y dermatología. En mi caso tengo la suerte de participar de una consulta multidisciplinar con la doctora Martínez desde hace pues cerca de 12 años, donde los pacientes que tienen artropatía psoriásica y psoriasis conjugan y concurren en esta consulta, y las decisiones de terapéuticas las tomamos de tú a tú en función de las características de los pacientes, de las comorbilidades asociadas, de su historia previa, de las características del fármaco, y a mí me resulta una consulta absolutamente enriquecedora en cuanto a formación continuada, porque estamos constantemente actualizándonos en la terapéutica tanto de reuma como de derma. Pero además de la artropatía psoriásica, yo creo que es la comorbilidad como más consolidada, no tenemos que olvidarnos que los pacientes con psoriasis fisiopatológicamente no van a tener más remedio que tener aterosclerosis precoz, ¿vale? Porque la psoriasis y la aterosclerosis presentan similitudes patogénicas muy, muy parecidas, ¿vale? Entonces, los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, incluyendo enfermedad coronaria, cerebrovascular y arteriopatía periférica. De hecho, hay una mortalidad mayor a expensas de eventos cardiovasculares en pacientes más jóvenes, en menores de 60 años. De ahí la necesidad, y te cojo el guante, Quino, de lo que has dicho. Es importante mantener, consolidar y afianzar nexos necesarios para los dermatólogos con diferentes especialidades, como es primaria, endocrino, digestivos, cardiólogos, psiquiatría y, por supuesto, en este caso también farmacia hospitalaria, con la que tengo el placer de estar esta tarde. Nada, yo ahí comentarte con una cosa un poco que comentas, ¿no? Con farmacia hospitalaria. Yo creo que también tenemos que trabajar el punto del posicionamiento terapéutico hacia la excelencia, como acabas de comentar, ¿no? Y, eso deberíamos de empezar a trabajar conjuntamente, incluyendo también elementos de coste-eficiencia en nuestras decisiones, pero claro, siempre hacia la excelencia, no hacia el tener a un paciente que no está totalmente, como digamos en este caso, totalmente blanqueado o con una buena situación en cuanto al control de la psoriasis, ¿no? ¿Cómo ves eso, integrarlo también dentro de todos estos nexos? Perdona, que es que se me acaba de ocurrir la pregunta y digo, voy a ver qué opina Almudena, ¿no? Sobre este tema. Bueno, yo creo que la tendencia está clara, ¿no? Yo creo que todos remamos en la misma dirección, ¿no? Yo creo que lo que queremos es tener al paciente de forma global controlado, porque has visto ya no simplemente que es lo principal, es por el bienestar global del paciente, sino por una cuestión económica. Un paciente controlado es más barato. Básicamente ese es un poco el titular, ¿no? Entonces yo creo que tenemos herramientas terapéuticas y tenemos el concepto o la visión multidisciplinar que nos permite avanzar en ese concepto más global y en ese concepto más de control global de la enfermedad, que va a permitir pues un menor gasto, una menor asistencia, una mayor productividad laboral, al final un mejor bienestar, tanto para el paciente como para el sistema, entre los que nos incluimos, evidentemente. Muy bien.
pues si quieres ya concluir, y tengo también alguna que otra pregunta más que hacer. Bueno, yo concluyo con esta diapositiva y son reflexiones mías personales. Yo creo que la tendencia actual del dermatólogo que ve pacientes con psoriasis, yo creo que tenemos muy claro que nos tenemos que basar en el diagnóstico precoz y ahí es muy importante, por ejemplo, la labor de primaria. ¿Por qué el diagnóstico precoz? Pues porque posiblemente igual de algún modo y tratando de forma precoz a aquellos pacientes podamos modificar, interceptar, prevenir determinadas comorbilidades que pueden impactar de forma negativa. Artropatía puede impactar porque es muy mutilante, pero es que la comorbilidad cardiovascular puede ser mortal, ¿vale? Y ante eso, pues nos tenemos que plantear que nuestra ecuación terapéutica tiene que ser una terapéutica eficaz, segura y que se mantenga en el tiempo, ¿vale? Para finalmente impactar en la mejora del bienestar del paciente, entendiendo el bienestar como un concepto mucho más general, más allá de la calidad de vida. Volvemos a lo mismo, a la medicina más personalizada, y es muy importante, insisto, yo creo que para mí es fundamental la ayuda de muchas de mis compañeros de otras especialidades, como sois farmacia, primaria me parece fundamental, por supuesto reuma, digestivo, cardiología, medicina interna, todos, porque has visto la ingente cantidad de comorbilidades que, bueno, yo puedo en algún modo hacerme cargo de algunas, pero necesito de vuestra sapiencia para el manejo de otras muchas. Pues yo creo que felicitarte, porque creo que nos has expresado rápidamente, ¿no?, cómo tenemos que manejar a este paciente, cómo tiene que ser dentro de un equipo multidisciplinar. Pero no sé, Almudena, ¿tú no crees que deberíamos de pedirle algo más al paciente con esta educación para la salud? Muchos de tus pacientes pues deberían tal vez fomentar, ¿no?, el ejercicio físico, el consumo moderado de alcohol, no fumar, no sé. ¿Cómo ves esto? Porque yo creo que sí que deberíamos de integrarlo más, dado los problemas de cardiovasculares que están asociados a la psoriasis y bueno, y relacionado con todo, ¿no? Con depresión, ansiedad, cualquier situación que vemos aquí. ¿Cómo lo ves esto y cómo lo manejáis vosotros? Vale, absolutamente de acuerdo. Y además yo a mis pacientes se lo digo. Es decir, primero, por un lado, porque aquellos pacientes que metabólicamente, poniéndome en el perfil cardiovascular, aquellos pacientes que metabólicamente tienen un perfil adverso, a priori ya se les presupone que fármacos extraordinarios son menos eficaces. Eso ya a priori partiendo de esa base. Primero, que su psoriasis va a ser más inestable, se va a comportar de forma más caprichosa y va a responder peor a las terapéuticas que nosotros le ofrecemos. Y luego también por el mero hecho de que es un riesgo cardiovascular. Entonces yo creo que aquí el paciente, esto como son pacientes crónicos, aquí no, yo me lo planteo como una carrera de fondo. Yo cuando veo una primera de psoriasis no le doy toda la info al principio, porque si no el paciente se marea mucho. Mi proceder es el siguiente: todos los pacientes con psoriasis pasan directamente, inicialmente, a enfermería. Enfermería es una enfermería especializada en enfermedades inmunomediadas, los mide, los pesa, los talla, les toma la tensión, les pasa una serie de cuestionarios que al principio me preguntan el por qué los pasan y luego ya les voy contando que los pacientes con psoriasis tienen un riesgo de cardiovascular, que hay que tratar y generalmente, bueno, pues intento poner junto con enfermería, que para mí es un puntal fundamental en la educación de estos pacientes, intento ponerles objetivos a corto plazo. Motivo para la pérdida de peso por una cuestión de salud y por una cuestión de eficacia del fármaco. Motivo, por supuesto, los hábitos tóxicos, el abandono del hábito tabáquico, y me ayudo mucho de neumología, el abandono del hábito nólico. Motivo todo ese perfil metabólico adverso, pues progresivamente, poco a poco, incluso me hago cargo de algún tratamiento de algunas comorbilidades como es la dislipemia. Yo creo que los dermatólogos lo tenemos como muy asentado, muy arraigado, y eso es una práctica clínica habitual y que tiene que ser la tendencia a seguir al respecto. Y no solo el dermatólogo, yo creo que también farmacia hospitalaria hace una labor importante y yo creo que aquí fundamentalmente, en mi caso, enfermería de derma, que yo creo que pasará lo mismo con la enfermería que tenéis en farmacia. Sí, la verdad es que sí, que es un área muy importante. Y yo creo que para finalizar un poco, estamos hablando de educación de la salud, disminución del riesgo cardiovascular, pero claramente sí que la artropatía psoriásica, si tú controlas la psoriasis, la posibilidad, el riesgo relativo, ¿no?, de desarrollar artropatía psoriásica,
pues sí que disminuye, ¿no? Ya sabemos que estamos ya hablando de ese concepto de enfermedad psoriásica, pero a mí me parece que si con estos fármacos que estamos yendo a PASI 90, PASI 100, tú ya estás viendo que esa evolución está disminuyendo, ¿no? Hay datos, porque yo creo que en cardiovascular no está tan claro, ¿no? ¿Qué opinas sobre todo esto, ¿no? Respecto a ¿no? La intercepción, la modificación de la enfermedad, que ahora es un concepto muy en boga en la enfermedad psoriásica, tenemos datos de cohortes retrospectivas respecto a la intercepción de la artropatía psoriásica. Sí que es cierto que hay que tomarlo con cautela porque no dejan de ser cohortes retrospectivas, donde hablan que parece que la tendencia es a pensar que la irrupción de las terapias biológicas ha reducido la incidencia de artropatía psoriásica. Y a partir de ahí yo creo que lo que hablábamos de las redes compartidas y los datos compartidos y poder hacer estudios prospectivos al respecto a largo plazo, yo creo que consolidarán esa tendencia que realmente lo vemos en la práctica clínica diaria y es un tema que en la consulta conjunta con la doctora Martínez ha salido de forma recurrente, porque ya te digo, llevamos muchos años y sí que vemos que diagnosticamos pacientes con psoriasis que tienen un dolor inflamatorio, que no llegan a tener artropatía psoriásica porque no la puede diagnosticar, pero que cuando le damos una terapia biológica por la parte cutánea, esas artralgias de ritmo inflamatorio se paralizan. Y eso es lo que creo que sí que estamos haciendo. En cuanto al otro grueso de la comorbilidad, como es el riesgo cardiovascular, la cosa aún no está del todo clara. Hay tendencias para todos los gustos. Sí que es cierto que hay algunos artículos que hablan que determinadas moléculas pudieran tener un perfil más favorable hacia la mejora de ese perfil cardiometabólico, pero yo me planteo fundamentalmente que estas terapias biológicas no empeoren ese perfil metabólico adverso que ya de per se tienen los pacientes con psoriasis y muchas veces lo que te digo, actos tan sencillos como una estatina, como motivar para la pérdida de peso, ayudarte del endocrino, ayudarte del médico de atención primaria para poco a poco entre todos reducir a lo máximo posible el riesgo cardiovascular, yo creo que es de importancia capital. Pues muy bien, yo creo que con este punto, ¿no?, de importancia capital, como has comentado, pues podemos finalizar esta píldora. Bueno, agradecerte, Almudena, porque creo que todo lo que nos has comentado nos lo podemos llevar a casa, podemos tener estos conceptos más claros en cuanto a cuál es el manejo actual del paciente con psoriasis, qué objetivos terapéuticos y sobre todo que se trata de una enfermedad sistémica y cómo estamos consiguiendo que todas esas comorbilidades por lo menos sean menos severas, ¿no?, de lo que seguro que de 10 años o 12 para acá te estás dando cuenta de eso y que sigues teniendo ese grupo de pacientes con situaciones severas, pero es mucho menor. Y bueno, pues agradecértelo, también agradecer a los patrocinadores y si tienes algo más que comentar, si no, pues ya cerraríamos ahora esta píldora. Nada, yo reiterar mi agradecimiento a todos y nada, un saludo. Muy bien, pues muchas gracias.